Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotros a Jorge Lana. Jorge es maño, él estudió ADE en la Universidad de Navarra, trabajó por cuenta ajena sobre todo en marketing para L'Oréal y Unibail-Rodamco. Después se fue a Estados Unidos, a Nueva York, y allí trabajó para dos startups. Además son relativamente conocidas porque han tenido una trayectoria posterior, no han muerto en el camino, Outbrain y Parsley. Y bueno, regresó a España después de esta última experiencia y en el coworking donde trabajaba para Parsley todavía, conoció a los socios de por lo menos de una de las cosas que has montado últimamente, ¿no? A ver, cuéntanos cómo es eso de conocer a los socios en un coworking. Bueno, Mm, sí, a ver, no nos conocimos porque, o sea, coincidimos otra vez, ¿no? sí. Nos conocíamos ya de una aventura en el pasado, de Ajá. otra startup, justo entre mi experiencia corporate, ¿no? Que has mencionado en empresas como Ujú. L'Oréal o Unibail-Rodamco y las startups de Estados Unidos. Participé también en un proyecto como cofundador que se llama Sammy Road y Ujú. bueno, y ahí conocí a Dani Saltarén, ¿no? Que es uno de mis socios actuales con los cuales hemos lanzado Minimum Run. Y justo Dani, André y pues los nuevos socios, Salva, estaban ya, habían montado un estudio de diseño de producto que se llama Méndez Saltarén y estaban en el WeWork de Eloy Gonzalo, yo estaba en el WeWork de Castellana, al final están bastante cerca, pero sí que es cierto que, bueno, a la vuelta pues volvimos a coincidir, volvimos a vernos con necesidades distintas y con retos distintos y, bueno, empezamos a hablar de la posibilidad de volver a trabajar juntos, ¿no? Con O Dani sea ya que fuera tú eres un claro un testimonio de que esa interacción que se produce en estos sitios coworking o similares, pues te puede dar frutos, ¿no? 100%. O sea, ahí hay muchas conversaciones, muchas startups, muchos proyectos distintos y, bueno, la mayoría de los proyectos, bueno, que están en coworkings de estos funcionan, pero es cierto que sabemos que hay muchos proyectos que se quedan en ideas o que nacen y mueren, pero bueno, sin duda es un lugar donde hay mucho emprendedor, donde se genera valor y donde hay conversaciones muy enriquecedoras, ¿no? Y relaciones también muy enriquecedoras que luego son duraderas, porque al final te ves todos los días, ¿no? En el propio coworking, ya seas de una empresa u otra, puedes encontrar afinidad con personas de otras empresas, aunque no sean clientes, aunque estén en otra industria. Y bueno, de hecho nos ha pasado que dentro de WeWork tenemos ahora gente que está trabajando en otras empresas que ahora son clientes de Minimum Run, ¿no? O de Méndez Saltarén. Entonces, sí, sin duda. Son lugares de encuentro donde creo que se genera valor y además lo fomentan, ¿no? Entonces, un día en una conversación de estas, supongo que surge la primera de las ideas, ¿no? Bueno, ¿Recuerdas más o menos cómo fue eso? ¿Quién tuvo la idea? ¿O sí, cómo? bueno, te cuento porque viene, o sea, no nace de la noche a la mañana. Al final yo vuelvo trabajando de Nueva York con Parsley, estaba trabajando en remoto y estaba en el WeWork porque no me apetecía trabajar desde casa solo, Ujú. físicamente. Obviamente estábamos súper conectados, ¿no? Con todo el equipo. Y Dani me dijo, bueno, había montado ya un estudio, eran pequeñitos, 8 personas, pero bueno, estaba empezando a traccionar, ¿no? Entonces me pidió ayuda tanto como para él como para su socio, que son más perfiles técnicos y creativos, con el área de negocio, ¿no? Entonces, bueno, me puse a colaborar con ellos como advisor durante una vez a la semana y empezó a coger tracción, ¿no? Lo que sí que efectivamente veíamos es que, bueno, de momento era un estudio pequeño y, bueno, mi trayectoria al final venía de unirme a empresas que pues me había unido como igual empleado número 100 y habíamos salido a público, o sea, de hipercrecimiento, ¿no? Cosa que en un estudio de diseño de producto pues era una cosita más pequeña y por tanto no se satisfacía ese hambre o esa necesidad que tenía, ¿no? Entonces sí que estábamos hablando siempre de vamos a ver qué más cosas podemos montar, ¿no? Y a raíz de hablar con muchas personas, tanto Dani como yo, y estar dándole vueltas dentro del mundillo en el que nos movemos, sí que vimos, o sea, planteamos varias ideas, desde robots para cocinas, pero obviamente con un familiar, hasta Minimum Run, ¿no? Y Minimum Run sí que venía de dos advisors nuestros, de Pau Sabría y de Sergio Álvarez Leiva. Pau Sabría, no sé Ajá. si bueno, él vive en Nueva York, tuvo un éxito muy bueno con una startup que la vendieron por 130 millones. Luego Ujú. se llama Olapic y luego Sergio Álvarez Leiva, pues bueno, cofundador de Carto, ex jefe de Ujú. producto de Zara.com y ahora socio de Keyfan. Una referencia en usabilidad, sí, Sí, sí. la verdad que los dos muy referentes.
nos dijeron a la vez, cuando nadie estaba hablando del tema del no-code, en plan, la mayoría del equipo era diseñador, por lo tanto, vuestro talón de Aquiles es en la parte de desarrollo. Estas herramientas de no-code se veía que estaban cogiendo cada vez más, estaban de más tendencia y estaban solventando problemas que igual ahora se necesitaba un desarrollador, pero que en breve ya no lo necesitabas. Y por lo tanto era el complemento ideal para un equipo de diseño de usabilidad y de diseño de producto, ¿no? Como era el que teníamos. Y bueno, y a partir de ahí dijimos, lancémonos y lo activemos, ¿no? Y esto era enero 2020, previo a pandemia, cuando tuvimos esa primera reunión, me acuerdo perfectamente en las oficinas de Méndez Saltarén, para crear la marca, ¿no? O la primera web de Minimum Run. Entonces, vamos a ver, porque me has dado tantos nombres que me he perdido un poco. Tú estabas haciendo de advisor de ellos. Sí. Advisor de un estudio de diseño, que evidentemente un estudio de diseño, pues en principio tiene sus labores de los clientes que les encargan trabajos. Y estabais intentando buscar cosas que pudierais hacer que fueran ya como producto propio, ¿no? Es lo que te he entendido, ¿verdad? Sí, negocios adicionales que pudieran quizás escalar a un ritmo más elevado que lo que era el estudio en ese momento. Sí. Y entonces ahí alguien nos habla del no-code. Efectivamente, dos asesores nuestros nos hablan del no-code y dicen, ¿por qué no montáis un estudio de no-code? Esos son los dos que has dicho. Pau y Sergio, sí. Y ellos os hablan del no-code. Y nosotros tampoco teníamos... Vosotros no lo conocíais mucho, pero dijeron, pues esto igual se junta muy bien con el estudio de diseño para poder hacer cosas con producto propio, donde nosotros aportamos valor y el no-code pues hace que podamos vender un producto más amplio, ¿no? Sí, sobre todo cosas que se complementaran bien con el otro negocio, ¿no? Porque también te he hablado de robots de cocinas, que fue una idea loca, pero que veíamos que era muy difícil de poder sacar un negocio adicional al mismo tiempo que tienes ya uno y que tienes que crecerlo, ¿no? Entonces, Minimum Run sí que vimos que podía complementar muy bien porque era la posibilidad de empezar a meter desarrollo dentro de la estructura y efectivamente, y empezar a poder ofrecer servicios 360 grados para clientes y por lo tanto ya no quedarte en una parte de diseño, sino que podías crear ya artefactos, ¿no? Ya fuera para... ¿Qué queréis ofrecer vosotros dentro del mundo del no-code? Porque es un mundo también muy amplio. A ver, bueno, ya te voy a contar, porque realmente Minimum Run nace también como agencia de servicios, ofreciendo servicios sobre todo alrededor de webs y productos mínimos viables, utilizando herramientas como Webflow, como Zapier, como Glide, bueno, distintas herramientas que hay para poder hacer distintos tipos de productos. Ya sean... Pero esas ya son herramientas ajenas que vosotros introducís para ayudar al cliente a poder utilizarlas. Efectivamente. Y Minimum Run, los 2 años que llevamos es eso. O sea, realmente lo que hacemos es utilizar herramientas de terceros, crear packs de tecnología que puedan sustituir a un equipo de desarrollo o que las podamos utilizar nosotros de una forma más eficiente para que empoderar luego a su equipo de producto, de equipo de marketing, a otras startups, ¿no? A otras scale-ups o incluso ahora acciones de marketing para compañías como Iberia o Mango, ¿no? Que ya hemos empezado a trabajar con ellos también. Entonces, al fin y al cabo, pues ese ha sido el plan. Sí que es cierto que nuestro plan siempre era vamos a aprender todo lo que podamos de esta industria que es incipiente, pues como la del cripto o blockchain es incipiente también y sabemos que hay una oportunidad. Obviamente aquí la dimensión es menor por el mercado, ¿no? Pero es infinitamente grande también como para poder encontrar oportunidades. Y a partir de esta experiencia que llevamos allá 2 años con Minimum Run, ya hemos encontrado gaps, como oportunidades dentro de la propia industria de no-code, ¿no? Obviamente no podíamos lanzarnos a crear algo si no teníamos entendimiento. Entonces dijimos, vamos a empezar a utilizar las herramientas, vamos a aprender a convertirnos en expertos, a contratar expertos también para entender dónde realmente, y nos hemos dado muchas leches, porque hemos montado MVPs con no-code, que quizás no era lo más eficiente en ese momento, porque luego quizás no podía escalar a una fase 2 o una fase 3, pero sí que nos ha dado la posibilidad de aprender mucho, entender muchas casuísticas y sobre todo conocer muchas herramientas que pretendían solucionar unos problemas que quizás los solucionan, pero parcialmente, ¿no? Y eso es a donde hemos llegado ahora, ¿no? Justo estamos ahora en lanzamiento de producto propio para poder escalar, por ejemplo, páginas web con Webflow a nivel internacional, en multidioma, con personalización de contenido geolocalizado, etcétera. Pero ha sido un recorrido de 2 años. Pero ahí, eso ya ahí ya metéis producto propio.
Eso ya es producto propio y es tecnología nuestra. Aunque utilizáis una herramienta de no-code que es ajena, pero le habéis metido código propio también. Efectivamente. Ajá, vale. Sí. ¿Qué es lo que hace esa primera herramienta que queréis lanzar? Bueno, Webflow la conoces, ¿no? Sí. Webflow sería el equivalente a un WordPress, pero del siglo XXI, decimos nosotros, como la versión más moderna, la que te permite... Móvil, tal, sí. Sí, más ágil, moverte, etc. Pues Webflow, nosotros llevamos ya más de 90 proyectos y la verdad que muy bien, o sea, es una herramienta fantástica y siempre la vamos a recomendar por encima de WordPress para los casos de uso principales que solemos trabajar nosotros. Pero es cierto que WordPress tiene millones de plugins y Webflow no. Entonces, cuando nos hemos enfrentado a retos de internacionalización de un sitio... A mí me costaría mucho prescindir de WordPress todavía, ¿eh? Bueno, te lo reconozco. sí, no, Bueno, luego hablamos de eso. Hay gente que es muy fan de WordPress. Sí. No, y nosotros a veces les recomendamos Webflow para... Depende de lo que quieras hacer. Efectivamente. Luego nos lo cuentas, sí. Efectivamente. Pero bueno, Webflow el problema que tiene es que a la hora de hacerlo internacional en múltiples idiomas, es decir, si tú eres una empresa de servicios o una fintech y, por ejemplo, quieres ofrecer tanto idioma local como contenido geolocalizado, no tiene esa infraestructura bien creada, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer de forma manual, pero a la hora de escalarlo, si ya es un sitio muy grande y es mucho contenido, se puede convertir en un reto tedioso. Por daros un ejemplo, cómo nos dimos cuenta trabajando, o sea, a la hora de crear esta solución, cómo nos dimos cuenta fue trabajando con empresas como OnTrack, la empresa de camiones. De logística, sí. De logística para camiones. Y PagoNext, del Banco Santander. Una división específica, pues trabajando para ellos casuísticas que era pues exactamente lo que hace Revolut. Si tú ves la página de Revolut, te permiten geolocalizar al usuario por ubicación y por idioma. O sea, aparte de ubicación, tú tienes en tu browser definido. Sí, lo habitual, sí. Justo. Sí. Es en, etcétera. Eso ya hoy en día es un commodity de la web, diríamos, ¿no? Bueno, ya sé que es difícil, pero es un commodity. Sí. Puedes pensar que es un commodity, efectivamente. Hay muchos que lo hacen por idioma. O sea, en el caso de Webflow hay una plataforma que se llama Wiglot que te lo permite hacer por idioma, pero no te permite hacerlo por idioma, por país, de una forma sencilla y de una forma ágil, ¿no? Entonces, bueno, parece una cosa sencilla, efectivamente, y lo es, y debería ser. Entonces, bueno, lo que hemos creado es Polyflow, que al final es de políglota y de Webflow. Nace este producto, ¿no? Que permite escalar tu sitio en múltiples idiomas y con contenido o servicios o precios geolocalizados, ¿no? Es decir, quizás tus términos y condiciones o tus precios o tus servicios son distintos en Benelux, en Francia, en Inglaterra o en España. Pues lo que parece algo tan sencillo, ahí no se podía hacer con Webflow de una forma sencilla. Entonces, lo que hemos hecho es crear esa... Es una especie de plugin, ¿no? Es una especie de plugin, es una solución, si nuestro CTO no te dirá que es un plugin, pero sí que es cierto que es una solución que permite ahora a todos los usuarios... Para entendernos, quiero decir que depende evidentemente de Webflow, si no, no tiene sentido. Sí. Efectivamente. Y entiendo que cobráis por su uso, tenéis algún modo de pago, ¿no? Porque si no, no... Pues justo lo estamos lanzando ahora y estamos en beta, pero sí, vamos a cobrar por número de idiomas, dependiendo. Estamos viendo ahora, y tenemos que validar el pricing, pero estamos viendo que puede ser por número de idiomas, por número de páginas, por número de palabras, ¿no? Hay como 3 o 4 variables. Y luego también hay distintos servicios. Puede ser por idioma o puede ser también porque quiero meter geolocalización y por lo tanto que dependiendo si estoy en Alemania o en España, el contenido pueda ser distinto, ¿no? Pero sí. ¿Y esto sobre Webflow, en qué idioma, en qué lenguaje se hace? Me refiero al lenguaje informático, ahora ya no hablo del aspecto políglota, sino del aspecto más técnico. Sí, esto lo está desarrollando nuestro equipo con código, o sea, no es, o sea, sí que para el usuario final va a ser una plataforma no code, en el sentido de que no vas a tener que meter nada de código, sino que te registras, pues hacerlo, pero lo estamos haciendo con JavaScript. O sea que es relativamente asequible para un programador ordinario, ¿no? Sí. Tenemos a parte del equipo de Minimum Run trabajando ahora en esta solución. De hecho, está el CTO, hay un desarrollador frontend, hay una chica que hace más la parte de definición y otra persona que hace más la parte de o sea, que el estudio ya tiene una pata técnica bastante fuerte.
por lo que estás Sí, contando. el ¿no? estudio somos ya 22 personas en 2 años. O sea, la verdad que ha crecido bastante rápido. Ha coincidido con la pandemia, por lo tanto fue un momento bueno para poder crecer también porque había mucha demanda digital. 22 Sí. personas y os dedicáis ya solo al no code o seguís haciendo cosas de las que hacían tus socios anteriormente. O sea, es que ahora estamos creando un grupo de empresas. Tenemos el estudio de diseño de producto, que se ha escalado también de 10 personas a 36. Tenemos Ajá. Minimum Run, que ahí es puro diseño. Tenemos Minimum Run, que hace diseño y desarrollo no code, que aquí somos los 22 que te he comentado ahora, más el producto que se está lanzando ahora de Polyflow. Y luego tenemos una academia de formación de herramientas no-code para crear cualquier tipo de, pues una web o pues para gente que no es técnica, ¿no? Y que quiera adentrarse en este mundillo y que no pueda poder pagarse unos servicios profesionales. Lo que hacemos es, pues lanzado, bueno, fue una especie de compra-adquisición de una empresa de un único empleado, que ahora ya son 4, que se llaman Supongo que No-Code sería Hackers. un crack del tema, ¿no? Sí, efectivamente, es un crack. Él es Alejandro Bernardo, es un gallego que estaba trabajando en el departamento de innovación de Abanca y esto era su side business, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿En serio? El tío Sí, era el... Wow. sí, Eso tiene mucho mérito, ¿eh? sí, Porque sí. sacar tiempo de trabajando por cuenta ajena y sacar tiempo para montarte una cosa de estas, joder. Él está apasionado por la formación y nosotros sí que es cierto que si no code significa empoderar a la gente, a pesar de que nosotros habíamos empezado con servicios profesionales, íbamos a meter una capa de formación. Entonces llegó un momento que dijimos, ¿qué hacemos? ¿La creamos nosotros o nos aliamos con No Code Hackers? ¿No? Que ya nos había entrevistado para su podcast, teníamos muy buena relación con él. ¿Él ha dejado su trabajo o sigue ahí en el Claro. banco? Sí, ha No, dejado, no. ¿no? El acuerdo que llegamos fue, vente con Minimum Run, vas a aprender mucho más de no-code con nosotros y al mismo tiempo mantienes no-code hackers, ¿no? Durante 6 meses estuvo prácticamente implicado en Minimum Run y dijimos, oye, aquí hay una oportunidad enorme de poder seguir dándole cancha a lo que es la comunidad y a empoderar a la gente y ofrecer formación. En cuanto podamos, te metes ya full time a no-code hackers y creamos equipo alrededor de eso, ¿no? Para tener, por un lado, el área profesional de servicios de no-code, por otro lado, el área de formación, que se nutren mutuamente, porque al final todo lo que se aprende de los servicios profesionales se lleva a la parte de formación y viceversa. Todo lo que se hace investigación de herramientas no-code que quizás no conocemos porque el día a día estamos más centrados en algunas herramientas, pues él nos las pasa también desde No-Code Hackers y así podemos investigar y ver si tiene sentido poder aplicarla en algún otro proyecto, ¿no? Yeah. Y ahora la tercera pata, que es la de producto, que era la que nos faltaba, ¿no? Pero pues, o sea, siempre les enseñamos un triángulo que me refería a si él seguía trabajando en la banca. Entiendo que no, en la ¿no? banca la ha dejado ahora. La banca ya lo dejó. Pues es que, vamos, me parece imposible que esté haciendo No. tantas cosas, por muy gallego que sea, ¿no? No, se sentía súper... Bueno, en un momento lo dejó y se vino ya. Vale. Sí. Antes cuando me hablabas antes de hablarme de Polyflow, me parece entenderte que teníais ya 2 productos en cartera. Uno Polyflow y otro más. ¿Es así? ¿O te he entendido yo mal, quizás? No. Quizás no, es Minimum Run servicios de no-code, no-code hackers, que se puede interpretar, pero al final es una academia online, pero también es cierto que tiene un servicio de suscripción y que tenemos un product manager que está pensando en cómo poder conseguir más suscripciones y cómo poder ayudar, tener más impacto, ¿no? Obviamente al final a la comunidad para poder empoderar a más usuarios. Y luego ya Polyflow, que es el producto nuevo. O sea, realmente... No, esta es la... ¿Estáis masticando algún producto más? Porque... De momento, Polyflow es que estamos en una fase inicial donde puede derivar a muchas cosas. Porque puede ser que nos quedemos enganchados a Webflow o puede ser que... Pero sí que tenemos una idea de que Polyflow pueda ser también una especie de auditoría o medidor de todas las automatizaciones que puedes tener hechas con no-code, ¿no? Sí que es cierto que esa idea ha surgido y lo que pasa es que este era un problema que estábamos viendo del lado de la agencia, ¿no? Entonces dijimos, vamos a crear el producto para la agencia y probablemente va a haber mucha más gente que esté viviendo este problema, ¿no? De hecho, lanzamos la semana pasada un tweet. Ya tenemos 60 leads que nos han venido de Nueva York, de San Francisco, de Londres y de Hong Kong. O sea, Webflow makers por todo el mundo que están viendo cómo puede ser una solución que les puede ayudar, ¿no? Entonces pensamos que era lo más fácil de lanzar. Sí que es cierto que hemos tenido ideas que han ido muriendo por el camino, que hemos montado y que no las hemos lanzado, pero esta ya fue la primera. Una de las grandes lecciones fue ataca un problema muy específico y lánzalo, aunque no esté perfecto, ¿no?
y a partir de ahí ya iremos viendo. Porque en el pasado sí que, o sea, montamos una plataforma que se llamaba Te Ayudo, que la lanzamos a la vez que Minimum Run durante la pandemia para conectar, era marketplace para ayudar a vecinos, gente mayor o gente que no podía salir de casa con gente que pudiera ayudarles. Lo lanzamos, lo mantuvimos 6 meses, lo que pasa que, claro, luego en nuestro día a día, teniendo 2 empresas, no pudimos mantenerlo, sobre todo un servicio gratuito. Y ya te digo, sí que hemos ido ideando cosas, pero que las hemos ido matando. Y en este proceso de ataca un programa muy específico y lánzalo, que me ha parecido muy, muy buena frase, el atacar, de eso sabéis hacerlo porque habéis atacado muchas cosas, como bien me has dicho. El tema del lanzamiento, ¿cómo lo hacéis? Porque... Es un buen punto, porque nosotros no somos grandes marketeadores, somos más makers, ¿no? En el sentido de que somos más de hacer el producto y luego llega un equipo de growth o de marketing y lo lanza. Sí que es cierto que lanzamos Te Ayudo, que ahí tuvimos... Bueno, también hay que retrasarse un poco. Tuvimos, durante el confinamiento, trabajamos con la Comunidad de Madrid y el Gobierno y hicimos varias aplicaciones para ellos de temas de COVID. Y ahí aprendimos mucho. Pero donde hemos aprendido más es trabajando recientemente con Factorial, con el equipo de Factorial de Barcelona, que nos pidieron hacerles una herramienta específica. A raíz del confinamiento y del COVID, las oficinas habían... el uso de las oficinas ha cambiado, trabajamos mucho desde casa y por lo tanto hay empresas que han pasado a tener oficinas más pequeñas. Entonces nos encargaron un MVP, es decir, oye, móntame el producto, pero también lánzamelo, ¿no? Y nos enfrentamos a un reto que nosotros no teníamos mucha experiencia, que es el lanzarlo, ¿no? Les montamos un producto que se llama Desky, o sea, Try Desky es la URL, donde básicamente cualquier office manager podía meterse, subir un plano y a partir de ahí invitar a los empleados de la oficina y que cada uno pueda reservar su sitio para el día siguiente o para la semana siguiente y que puedas ver quién tienes al lado, etcétera, ¿no? Entonces, lo están utilizando en Factorial, lo están utilizando en Iberia, muchas startups, etcétera. Ahí cogimos el control completamente de... Básicamente le reportábamos lo que íbamos haciendo y lo íbamos atacando, ¿no? Y es cierto que el lanzamiento nosotros lo hacemos muy orgánico, siempre somos muy transparentes, trabajamos en público, en Twitter, en LinkedIn, etcétera. Vamos compartiendo todo lo que vamos haciendo de prácticamente todas las empresas. Y con Desky tuvimos ese aprendizaje que conseguimos coger una atracción de unos 300 clientes, ¿no? En un mes y medio, etcétera. Pero ya a partir de ahí luego nos quedamos capados, ¿no? También es cierto que nos comía un poco el día a día de nuestras empresas y era un proyecto vendido a servicio, al fin y al cabo. Entonces, el go-to-market o el lanzamiento estamos haciendo, ya te digo, de momento redes sociales nosotros llevándolo a nuestras personas, que nos gusta compartir mucho, y mucho foco en orgánico. Sí que es cierto que durante Desky hicimos algún test de campañas, etcétera, que ya nos decían desde Factorial, no va a funcionar porque no os conoce nadie todavía, ¿no? Tienes que crear primero una gran capa de usuarios activos iniciales, de early adopters, ¿no? Que empiezan a usar tu proyecto. Piensa que nosotros, Minimum Run y Vendes al Talent, no hacemos ventas outbound, ¿no? Por decirlo de una manera. Es todo, viene siempre de referencias de clientes, de boca a boca, de proyectos que vamos haciendo, que los vamos compartiendo y la gente lo va viendo. Entonces, bueno, es un poco nuestro talón de Aquiles, nos vamos a enfrentar con eso, pero pensamos que tenemos una mentalidad muy de product-led growth, ¿no? Si el producto funciona, igual que en la parte de servicios, si hacemos un buen trabajo para un cliente y funciona, van a llegar más. Si hacemos un producto que está resolviendo una problemática específica y te quita un problema gordo y es un precio que te encaja, pensamos que van a llegar más recomendaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues, a algún momento, pues si crece esto mucho, pues igual habrá que hacer campañas, etcétera. Pero nuestra campaña de captación ahora principalmente es a través de comunidades. Indie Hackers, la comunidad de Webflow en Slack, que estamos metidos porque somos partners oficiales de ellos. Y luego un poco todo el mundillo del no-code, en el cual ya hemos ido creando durante los 2 últimos años tanto audiencias por redes sociales como comunidades en las que estamos metidos a través de Telegram, Slack, que sabemos que podemos impactar directamente a usuarios, ¿no? Que tienen ese problema. Porque en los 22 que estáis en Minimum Run, evidentemente hay una parte de diseño, sí, hay una parte de desarrollo que ya nos has contado, luego estás tú, que eres el CEO, ¿no? De alguna manera, el que más sabe de negocios. ¿Sí? Me toca vender mucho. O sea. ¿Y qué más perfiles tenéis? Hemos ido creciendo. O sea, ahora tenemos perfiles especializados en definición,
para que luego diseño vaya más rápido. Definición es todo lo que es la arquitectura del producto o de la web, que lo tienen que dejar muy claro. Luego entra el equipo de diseño, luego entra el equipo que son más los desarrolladores frontend, ¿no? Que están más especializados en Webflow y en algunas otras herramientas. Luego tenemos algún otro que es más híbrido, que hacen más automatizaciones, integraciones, que es cuando tienes que meter pues un Zapier o un Integromat para conectarlo con varias plataformas. Por ejemplo, ahora hemos lanzado Espacio Iberia. Aquí ha montado Iberia la primera pop-up que puedes ir a probar sus servicios nuevos de cara al 2023, etcétera, de catering, de las nuevas butacas, puedes ver los uniformes, etcétera. Y había que crearles una web en tiempo real, 4 semanas. Y hemos utilizado herramientas no-code, ¿no? Para ello. Pues ahí ha entrado Oscar. Evidentemente, sí. Es que si no, no había forma. O sea, es que la otra opción era que no había web. Y por eso recurrieron a nosotros. Y ahí sí que ha entrado un perfil que se llama, bueno, Oscar, que él hace integraciones a través de Zapier y pues por ejemplo, ha aumentado el Calendly automatizado con el Webflow, Webflow con un Airtable, pues para tener una base de datos las azafatas, para poder reservar los usuarios finales unos servicios y que todo esto esté automatizado, ¿no? Que la web sea responsive, etcétera. Y nada, la verdad que ha quedado genial y ese es el perfil del integrador o el automatizador, lo llamamos, ¿no? Y luego ya tenemos uno más especializado en lo que es Google Analytics, Data Tracking, Segment, todo herramientas más de analítica para poder medir bien todos los resultados. O sea, tenéis una persona especializada en Data Tracking. Bueno, esta persona sabe hacer muchas cosas. Es growth, data, pero sí que es cierto que muchos proyectos... A ver, al final nuestra mentalidad de producto es lanza rápido y mide y itera. Entonces es fundamental estar midiendo datos y resultados continuamente, ¿no? En muchos casos los clientes lo saben hacer, en otros no. Y en otros casos nos piden sofisticar, ¿no? Herramientas tipo Segment y Amplitude no todo el mundo lo sabe usar o implementar. Google Analytics sí, pero ahora, por ejemplo, Google Analytics pasa a Google Analytics 4, que van a hacer una nueva versión y ya lo estamos implementando en algunos proyectos nuevos, pues bueno, nos toca empaparnos los primeros de estas herramientas y poder implementarlas ya para nuestros clientes. Súper interesante porque sois una empresa que hace webs, pero es increíble cómo aparecen perfiles completamente nuevos que eran inimaginables hace unos años, ¿no? Es curiosísimo. Totalmente. Sí. También me interesa mucho, has hablado de personas de definición, que esto siempre ha existido. En vuestro caso, ¿cómo son esas personas? ¿Qué perfil tienen? Pues unos más técnicos y otros menos, pero de hecho hay una persona que es bastante técnica, Alba, que ya era desarrolladora de frontend. De hecho, sabe tocar todas las plataformas que hemos hablado, incluida WordPress, etcétera. Pero luego tiene... Y sí que pensamos que es fundamental, ¿no? Porque lo que nos ha pasado en el pasado es que si la definición la hace el diseñador o un perfil que no tenga en cuenta casuísticas técnicas, se puede definir algo que luego puede crear un problema en la fase 2 del proyecto, ¿no? Que es una vez ya tenemos todo definido y diseñado, lo tiene que desarrollar alguien. Entonces, una persona con ese perfil que entienda la casuística y quiera simplificar no solamente la experiencia del usuario, sino también la experiencia del desarrollador, o que sea viable poder hacerlo, pues es fundamental, ¿no? Sí. Pero sí, suelen ser perfiles que tienen ese perfil híbrido donde saben un poco de todo, pero efectivamente les centramos en la parte más de definición para reducir la incertidumbre del proyecto en esas fases posteriores, ¿no? Y que se lo den más mascado tanto a diseño, que se va a encargar más de darle ese visual potente y esa imagen de marca y experiencia de usuario, y al desarrollador, pues que no les pongan pues unas animaciones imposibles de poder ejecutar, ¿no? En los tiempos que nos hemos comprometido. ¿Tú ves que la gran mayoría de las webs se van a acabar haciendo con no-code, como ha ocurrido con WordPress, por cierto? 100%. O sea, sí que vemos, y esto es una tendencia que lo hemos ido aprendiendo los 2 últimos años, cómo nos viene muchísimo usuario de WordPress por un lado, de HTML por otro lado, y luego algunos que se quieren sofisticar, que pasan ya de Squarespace o Wix porque quieren elevar, ¿no? Pero sí que muchos de los clientes que nos vienen es, vale, soy un CPO, soy un CTO o soy un CEO, tengo recursos limitados de desarrollo y tecnología y lo tengo que centrar exclusivamente en mi producto. No puedo perder ni un milímetro, ni un segundo en lo que es la web, que es algo que es el CMO, el dueño, ¿no? El dueño de la web es o el de marketing
o el CMO, ¿no? El Chief Marketing Officer. Ajá. Entonces, lo que sí que estamos viendo es dividir esa división para que sean independientes y no tengan que depender de un backlog de tecnología que es infinito, porque al final siempre hay peticiones en producto y es tu producto, es de lo que vives, ¿no? Una startup o cualquier empresa tecnológica tiene que dedicar prácticamente la mayoría de sus recursos a eso, sino dedicar perfiles de front-end a mantener una web, que es algo que ya tienes herramientas a día de hoy para que un perfil híbrido que sepa un poquito de tecnología, pero que le puedas formar y sin nociones de código, te la pueda iterar y te pueda estar creando landing pages nuevas y acciones, ¿no? Que al final marketing lo que necesita es estar toqueteando continuamente, experimentando, haciendo campañas de captación, de fidelización y no estar dependiendo de que tengo que esperar a 2 semanas para hacer un cambio en un copy, una imagen de mi equipo de desarrollo, ¿no? Porque están obviamente ocupados con otras prioridades. Entonces, nosotros hemos visto muchísima demanda de quiero independizarme de mi equipo de tecnología y de hecho vienen los propios equipos de tecnología y nos recomiendan porque dicen yo no quiero saber tampoco nada del de marketing, que no para de pedirme cambios que yo no aporto valor ahí, porque una web es un commodity, ¿no? Ya no estás haciendo perder el tiempo de ese desarrollador, en cierta manera. Ajá, sí. Nosotros estamos viendo mucho eso. Luego otra cosa es que haya obviamente todavía webs en HTML o que dependan de tecnología. Pero sí que es cierto que es un problema gordo. ¿La principal ventaja es la rapidez? ¿Qué más En el ventajas caso de dirías? Webflow, nosotros es rapidez y flexibilidad. Obviamente, con respecto a código sería rapidez en este caso. Con respecto a otras herramientas es también la flexibilidad que te permite a la hora de implementar cualquier tipo de diseño, ¿no? Que vemos que tenemos limitaciones en otras herramientas tipo Squarespace o en WordPress en algunas ocasiones no nos permite tener tanta flexibilidad a esa velocidad. Y el mantenimiento. Para mí es ejecución por un lado, pero luego también el mantenimiento tanto de equipo como o sea, que no necesitas de repente un desarrollador frontend para mantener tu web, sino que de repente tienes pura independencia, que eso es vital, ¿no? Para cualquier negocio que busca velocidad, agilidad. Sí. Y ya terminando, Jorge, aunque podríamos hablar durante mucho tiempo de todo este tema, pero bueno, hay que poner un tope, sí. Antes me has dicho, bueno, te iba a preguntar sobre las diferencias con WordPress en cuanto a ventajas. ¿En qué casos sería más recomendable utilizar no-code? Bueno, es que WordPress es considerado, si le preguntas a mucha gente, WordPress está posicionado ya como no-code también, ¿no? A ver, nosotros, ya te digo, la principal casuística es esa, es cuando vienen equipos que ya el WordPress está tan enguarrado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque han ido metiendo plugins y módulos y código que el propio equipo de marketing ya no lo puede mantener, ¿no? Ya no se puede ni actualizar aquello. Porque claro, y que es lento, porque es un punto a favor de WordPress. Tienes plugin para todo, pero cada plugin te empieza a ralentizar un poco el sitio y te empieza a consumir, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros para landing pages, para sitios simples que no tengan 500.000 páginas, recomendamos siempre Webflow. Cuando ya es muy... cuando tiene mucho contenido es cuando nos lo pensamos 2 veces, sobre todo en la casuística, ¿no? Oye, vamos a seguir añadiendo muchas páginas con mucho contenido nuevo, etcétera, porque el CMS de Webflow está genial y de hecho es muy fácil de utilizar, pero es cierto que pero tiene límites. De momento tiene un límite de colecciones, un límite de páginas, que todavía, pues obviamente, que si es un sitio ya demasiado grande, pues en algunas ocasiones sí que hay que recomendar ya WordPress. O, por ejemplo, ahora tenemos algún cliente que hemos metido Webflow, pero luego tenemos que desarrollar React Native porque Webflow lo quieren los de tecnología para que marketing pueda tener su independencia, pero luego hay que crear miles de micrositios geolocalizados por ciudades que tienen que posicionar en SEO, etcétera, que ya lo estamos creando en React Native porque Webflow no va a dar de sí, ¿no? Esto es para una empresa de cargadores eléctricos que tienen en todas las ciudades un montón de puestos de recargas eléctricas, ¿no? Entonces, claro, dices, pues Webflow es muy potente, pero hay algunas casuísticas que quizás nos lo pensamos 2 veces, sobre todo para escalar a futuro, ¿no? O para el mantenimiento de todo ese contenido a futuro. Muy bien, pues Jorge, muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado y bueno, pues que pases un buen verano en Donosti. Que me has dicho que sueles ir ahí, ¿no? Sí, no, ahora este fin de voy y bueno, el Minimum Run, yo cuando lo montamos estaba en Donosti porque estaba confinado ahí y fue cuando surgió todo.
Sí, sí. Muy Pues bien. nada, muchísimas gracias por Gracias a tenerte ti. y la verdad que un placer. Un placer. Gracias.